Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Su pastor Orlando Enamorado y el hermano Carlos Fermín presentamos La Trompeta Adventista. Preguntas y respuestas a la ley y al testimonio. Solo Biblia y espíritu de profecía. El reino de los cielos, ¿a qué es semejante? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Con la parábola de la semilla de mostaza, ¿qué quiso explicar Jesús? Cabe destacar, hermanos, que la semilla de mostaza, en aquel lugar donde el Señor se encontraba, donde estaba hablando estas palabras, en relación con las otras semillas que usaban los agricultores, pues era la más pequeña que la cebada, más pequeña que el centeno, y por lo tanto el Señor dice que es de las más pequeñas de las que eran usadas allí. Pero dice que también es la mayor de las hortalizas, porque sus hojas eran comestibles y también eran medicinales. Interesante que dice que de ser hortaliza se convierte en árbol. Allá en Palestina llegaba a crecer esta hortaliza como alrededor de unos 4 metros de altura, y fácilmente, por lo tanto, los pájaros podían venir y revolotear, descansar y también hacer nidos en sus ramas. Jesús cuenta esta parábola, como nosotros miramos, para explicar su reino. ¿Cómo estaba el tiempo para que el reino de Dios se estableciera en la tierra? El rey anuncia que su reinado ha llegado, que el tiempo ha sido ya cumplido. Interesante que este tiempo que había sido ya cumplido, pues no era otro que el tiempo profético de las 70 semanas, que ya era de conocimiento en muchos, que para ese tiempo estaba llegando a su final. Por lo tanto, el tiempo estaba maduro para que el reino se estableciera aquí en la tierra. Y a partir de aquí, ese fue el tema de enseñanza de Cristo, el reino de Dios. Pues miren Lucas 4, versículo 43 lo que dice. Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice así: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto
he sido enviado. ¿Qué decía el rey? El Señor decía, o mejor dicho, el rey decía: he sido enviado para anunciar que el reino ya ha llegado aquí a la tierra. He sido enviado para anunciar de que el reino de Dios está aquí. Y lo tengo que hacer por todas las ciudades. Tengo que ir predicando y anunciando acerca de este reino. ¿Qué significa la palabra evangelio? Y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que este era un rey que también traía sanidad para enfermedades, como también toda dolencia. Interesante que él dice que tenía esta misión de predicar el evangelio del reino. Esta palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y miren ustedes, ¿en qué consistía la buena noticia? De que el reino había venido a la tierra y que en ese reino había sanidad también para los enfermos. ¿En qué debemos convertir el reino de Dios? Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Como notan, prácticamente los discípulos estaban compenetrados en la predicación que tenía que ver con el reino de Dios. Ahora Jesús dijo que a ese reino se le tiene que dar el primer lugar en cuanto a los afectos, y también debemos convertir ese reino en la meta más importante de la vida. Pues noten lo que él dijo en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dijo Jesús lo siguiente: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren ustedes cómo desde que es ungido como rey por el Espíritu Santo en el día de su bautismo, cómo desde allí el tema central de su mensaje es el reino de Dios. Es que los discípulos también proclamen dicho reino. Es el reino que va acompañado con el mensaje de la salud, de sanidad. Hermanos, pero como Él quiere que comprendan sus oyentes que este reino debe ser la meta que las personas deben proponerse alcanzarlo en la vida. Como este reino debe ser el lugar más importante en el cual la gente debe querer estar. Como este reino debe ocupar hasta el primer lugar en los afectos que pueda haber
en un ser humano? Pues dice, busquen primero el reino de Dios. ¿El reino de Dios era un reino terrenal o espiritual? Los que ya han entrado en el reino ya se van dando cuenta de que en este reino el rey es Jesús. Ya también se van dando cuenta que el territorio y los súbditos no es otro que el corazón de aquellos que le creen y le siguen. Esto es lo que la mayoría de judíos no entendieron, pues ellos cuando oían aquello pensaban que se trataba de un reino terrenal, donde el Mesías que los gobernaría finalmente los libraría del yugo romano. Por eso es que aquel día, cuando entró triunfalmente en Jerusalén, lo quisieron coronar. Y en otra ocasión también anterior habían querido hacerlo rey. Veían que este era la persona, este era el hombre que los podía liberar del yugo romano. Pero repito, los pocos que lograron comprender de qué se trataba su reino, miraron que se trataba de un reino espiritual, donde el rey era él y el territorio y sus súbditos era el corazón de todos aquellos que le creían y le aceptaban como su único Salvador. ¿Por qué Jesús pide orar para que venga el reino? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué cosa? Tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Noten ustedes, Jesús, el Rey, le está diciendo a sus seguidores que oren porque el reino venga. Bueno, y si ya llegó, si ya está el reino aquí en la tierra, si el rey está aquí, ¿por qué les dice que oren porque venga el reino? Porque él se refería a la segunda etapa de su reino, al reino de la gloria. Aquel que él mismo dijo en Mateo 25:31, vamos para allá, que va a venir nuevamente a establecerse aquí en la tierra. Mateo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿en qué cosa? En su trono de gloria. Si hay un trono, es porque hay un rey que se sienta allí. Y dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Noten, ¿cuándo se va a dar esto? Cuando el Hijo del Hombre, dice, venga en su gloria. ¿Cuál es el territorio del reino de la gracia? Así que cuando el Señor decía
el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado, esa expresión significa ambas cosas: el reino de la gracia, como también el reino de la gloria. De manera que, ¿cuál es el reino que se acercó en el año 27? ¿Cuál es el reino que a partir del año 27, cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo como rey, cuál es el reino que estaba en la tierra y que todavía sigue estando? ¿Cuál es el reino? ¿El de la gloria o el de la gracia? El de la gracia. ¿Cuál es el territorio de ese reino? Tu corazón y mi corazón. Porque tú y yo somos súbditos de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. ¿Quién nos puede sanar de toda enfermedad? ¿Cuántos aquí de verdad estamos felices de pertenecer al reino de la gracia? Tenemos un rey que ama a sus súbditos, un rey que aquí mora en nuestro corazón, un rey que no solamente está para gobernar nuestra vida, sino que también nos provee de todo lo que podamos necesitar. Un rey que al mismo tiempo es nuestro gran médico, el que nos puede sanar de toda enfermedad. ¿Estamos contentos con pertenecer a este reino? Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Y estamos aquí en el reino de la gracia, preparándonos para vivir para siempre en el reino de la gloria. ¿Quiénes se burlaban y menospreciaban al Mesías? Que el Señor, con todo lo que ya hemos dicho y con todo el tiempo que Él llevaba predicando acerca de su reino, pues se da cuenta en el año 29 de que la gente no ha entendido, que la gente no ha comprendido de qué se trata su reino. Y sobre todo, se da cuenta que más bien se burlan de su reino. Se da cuenta que lo menosprecian. Y quienes hacían esto eran los fariseos. Vea cómo el don de profecía dice que entre la multitud, dice que escuchaba las enseñanzas de Cristo, habían muchos fariseos. Y estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías. ¿Qué significa desdeñosamente? Los fariseos dice que a Jesús y su reino que predicaba, ellos lo miraban de una manera desdeñosamente. Esa palabra desdeñosamente significa lo menospreciaban, no lo estimaban, se burlaban y decían: ¿cómo este puede decir que ha traído el reino de Dios? Si miren, pocos lo han reconocido como el rey. Aparte de eso, no tiene dinero, no tiene legiones, no tiene soldados. Lo que tiene son unos cuantos campesinos allí, sin letras. ¿Cómo es posible que pueda establecer el nuevo reino si ni honor tiene? Y como Cristo dice, leyó sus pensamientos, les contestó
con la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cómo es el reino de Dios? Y les dijo: ¿a qué haremos semejantes? Les dijo el reino de Dios. ¿O con qué parábola le compararemos? Entre los gobiernos terrenales, dice la sierva del Señor, no había nada que pudiera servir para establecer una semejanza. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Es como que dijéramos: no lo puedo comparar al reino de Egipto, no lo puedo comparar al reino de Babilonia, no lo puedo comparar al reino de Asiria. No hay aquí en la tierra con la cual pueda comparar mi reino, el cual ustedes se burlan de él, el cual ustedes lo menosprecian, el cual ustedes dicen que no puede ser reino, porque no tengo honor. No hay con qué lo compare. De manera que dice: es como un grano de mostaza, les dijo. ¿Cómo puede ser? Ahora viniste a mencionar la semillita que aquí en el campo se ocupa de las más pequeñitas. Es como el grano de mostaza, les dijo, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Quién es presentado como el Cordero de Dios? ¿Por qué Jesús compara su reino a esto tan insignificante? Dejemos que el don profético nos siga diciendo por qué. Dice: el germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en él. Su desarrollo no depende del poder humano. Así, dice, ocurre con el reino de Cristo. En otras palabras, no depende del poder humano y crece en virtud del principio de vida que Dios implanta en los corazones de los súbditos que le reconocen a Cristo como Rey. Así es, dice, con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra. Miren cómo aquí en la tierra la gran competencia que hay en quién tiene el ejército más grande del mundo, quién es el que pues tiene más armas químicas que pueda perfectamente destruir a un atacante. Noten los gobiernos terrenales cómo prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra. Pero, dice, el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. No tiene que ver con armamento, no tiene que ver con soldados. Dice: el Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña. En cambio, Cristo, el Rey del reino de la gracia, Él es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Cómo crece el reino de Cristo en la tierra? Por el poder que hay en la vida que se implanta en la semillita de mostaza. Y así es como crece. Dice Cristo, así crece mi reino en la tierra. Por el poder que el Espíritu Santo implanta en la vida de aquellos que me aceptan. Así mi reino, dice el Señor, va creciendo. ¿Qué tiene la gente que viene al reino de Dios? Dice que mientras Jesús presentaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza, dice, a lo lejos y cerca, elevándose por sobre la tierra y los cereales y meciendo suavemente sus ramas en el aire. Mientras él decía esto, dice, los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. ¿Cómo estaban los pajaritos, hermanos? Cantando, estaban alegres. El Señor dice, así es mi reino. La gente que viene a mi reino es una gente feliz, es una gente que se goza. La gente que viene a mi reino tiene paz y disfruta en mi reino. Los súbditos de Cristo, ¿por cuánto tiempo permanecerán en el reino? Caerán los reinos de este mundo y el reino de Cristo permanecerá para siempre. Y los que estamos en su reino también permaneceremos como sus súbditos para siempre. Gloria a su nombre. Así el Señor estaba dándole una tremenda lección a esos que lo desdeñaban, a esos que lo menospreciaban. ¿Con cuántas personas Jesús empezó su ministerio? Y el rey, hermanos, el rey cuando comenzó su ministerio, ¿con cuántos lo comenzó? Solo. Allá andaba por la playa caminando cuando vio a 2 pescadores. Vénganse, les dice, síganme. Después vio a otros 2, síganme. Pero empezó solo. Dice la sierva del Señor, miren a Juan el Bautista, solo comenzó. La semillita de mostaza con Juan el Bautista era uno. Pero la nación judía, dice, fue reprendida por el orgullo y el formalismo en el cual vivía. Y cuando venían a verlo y venían pidiendo el bautismo, ¿qué les decía él? Generación de víboras, les decía, ¿quién les ha dicho que escapen de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía. ¿Qué deben hacer los súbditos de Cristo con su reino? Hermanos y hermanas, estas son semillas de mostaza. Este es el reino de Dios, comenzando con un hombre, con una mujer, con unas poquitas personas que habían abierto su corazón para que fuera el territorio del reino de la gracia de su Rey, Cristo Jesús. No podían contener ese reino en su corazón. Tenían que propagarlo, tenían que divulgarlo, tenían que compartirlo. No eran egoístas con el reino al cual habían entrado. La sierva del Señor dice,
Fíjense en todos estos, que aunque fueron tratados desdeñosamente, avanzaron y llegaron a ser del reino de Cristo un gran árbol. ¿Quiénes pueden hacer la obra de Dios en la tierra? Es necesario, hermanos, que nos animemos y hagamos la obra con mucho amor, con muchos deseos, con mucho ánimo. Porque, hermanos, no tenemos idea hasta dónde nos va a llevar el Señor. No tenemos idea hasta dónde nos va a usar poderosamente. Así que, si nos sentimos a veces como, pues no muy preparados, no muy capacitados, si nos sentimos que no somos el evangelista X bien conocido de la iglesia, hermanos, no importa. El Señor puede usarte a ti y a mí como semillas de mostaza. El Señor nos dice ahora, mi reino es el que tiene que crecer. No es la iglesia advenimiento. Hermanos, no estamos haciendo proselitismo, no estamos haciendo crecer la iglesia, estamos haciendo crecer el reino de Dios aquí en la tierra. A que se convierta en todo un árbol, donde más gente venga a ser su nido. Así que, independientemente de cuán preparados o no preparados estemos, solamente, hermanos, pongámonos en las manos de nuestro Rey. ¿Para qué nos escogió el Señor? Nosotros puede ser, hermanos, que seamos lo más insensato. Puede ser que seamos lo más débil. Puede ser que seamos no muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es posible, hermanos, que nosotros seamos lo más necio de este mundo. Pero de todas maneras, el Señor nos ha escogido para avergonzar a lo fuerte. Es decir, el Señor nos ha escogido para algo grande. En el lugar donde tú vives, hermano, que me estás mirando ahí en el internet, el Señor te ha escogido para que allí tú hagas algo grande para el Señor. El Señor te ha escogido allí para que expanda su reino, para que hagas de su reino un árbol en el cual más gente venga a ser su nido. ¿Por qué el Señor escoge lo necio para avergonzar al sabio? ¿Por qué el Señor ha hecho esto? De escoger lo insensato, de escoger lo débil, de escoger lo necio para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Dice el verso 5 del capítulo 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Para eso el Señor ha permitido esto, que nosotros seamos los privilegiados. ¿Qué puede hacer la semillita de mostaza dentro de nosotros? Si yo les preguntara a ustedes, ¿a dónde estaban cuando los alcanzó la gracia? ¿Qué eran ustedes cuando el Señor puso esa semillita de mostaza en ustedes?
¿Y qué han llegado a ser ahora? Ustedes no me dejarán mentir que por la gracia de Dios ustedes han crecido. Ustedes han llegado a ser ahora como un árbol, en el sentido de que ese reino que el Señor de la gracia implantó en sus corazones, pues ha llegado, hermanos, a extenderse bastante ya. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor implantó esa semillita del reino en nosotros, cuántos de nosotros teníamos miedo a hablar en público? ¿Cuántos de nosotros teníamos temor, aún hasta de pasar a anunciar un himno? Y ahora, por su gracia, nos hemos llegado a convertir en predicadores de su reino. ¿Cuántos de nosotros, por su gracia, nos hemos llegado a convertir ahora en personas que conocemos más de la palabra de Dios y que le damos estudios bíblicos a otros? Cómo esa semillita del reino, como la de mostaza que implantó el Señor en nosotros, ha llegado a crecer. Hoy ha llegado aquí, a esta ciudad. ¿Cuál es el último mensaje de amonestación? La pequeña simiente, hermanos, también en este tiempo debe llegar a ser un gran árbol. El último mensaje de amonestación de misericordia, el Señor dice que debe llegar a ser un gran árbol, pues debe de ir, dice, a toda nación, tribu y lengua. ¿De qué mensaje estamos hablando? Del mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo ¿a dónde? A los moradores de la tierra, que incluye ¿dónde? Toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. En otras palabras, dice el Señor, el mensaje de los 3 ángeles tiene que también llegar a convertirse en todo un árbol. Y por eso, hermanos, es que la parábola de la semilla de mostaza es relevante en estos tiempos finales. Que Dios bendiga su palabra y que hoy, como semillita de mostaza, terminemos llenos de gozo y alegría, en el sentido de que Dios nos ha prometido que seremos ese árbol frondoso. Que Dios les bendiga. La trompeta adventista. Apoye a nuestra Iglesia Advenimiento.